Muy buenas tardes, amadas hermanas, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos dándole gracias al Señor por permitirnos llegar hasta sus hogares, llegar a su corazón, ministerio, con una enseñanza más de parte del Señor. Para Madres que Oran Internacional es un placer saber que la palabra que da es palabra que edifica, es palabra de Dios y que nos enseña. Y el Señor siempre, el Señor siempre llega a tiempo. El Señor Dios nunca llega tarde. Así es el tema de hoy. Y vamos a ver qué nos enseña el Señor en la palabra en Juan 11:21. Hay dos historias en la palabra que no se pueden olvidar. Una es de una mujer que dijo: Señor, si hubieras estado aquí, y se está refiriendo a la hermana de Lázaro. Dice: mi hermano no habría muerto. Pero nosotros a veces queremos cuestionar a Dios, a veces nosotros no sabemos esperar en Dios. Y hay circunstancias, aquí vemos que ellas estaban, pongámoslo así, atravesando literal un valle lleno de huesos. Al ver los huesos del cuerpo de su hermano sin vida, huesos secos, huesos literalmente que ya ellas sabían que no iban a volver a verlo. Pero vamos a ver dos escenarios diferentes, no nos adelantemos. ¿Y por qué? Es el mismo Dios, es la misma respuesta. Es la respuesta del fuego, el soplo y la resurrección. Lázaro llevaba 4 días ya muerto, ya olía mal, ya todos lloraban, nadie esperaba nada, ¿verdad? Lo típico y lo natural cuando usted va a un velorio y ve personas, familiares cercanos llorando. ¿Por qué? Porque ya lo que está ahí es un cuerpo sin vida, ya terminó su tiempo, ya el Señor lo llamó, etc. Pero vemos que nadie esperaba nada. Esa es una frase que uno literalmente termina ya resignándose, ¿verdad? Frase común, que lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero vemos que el Señor Jesús, Él, al presentarse delante de estas hermanas, Él no llegó con una disculpa, llegó con autoridad. La autoridad del Rey de Reyes, el Señor, el Salvador, el único con poder y autoridad para llevar a cabo un milagro de devolverle la vida a ese amado que era alguien que Él amaba, valga la redundancia. En Juan 11:43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Visualicemos y preste su oído espiritual y escuche usted esta frase. ¿Cómo sonaría a nosotros estando ahí y escuchar del Señor: Lázaro, sal fuera? Es algo impresionante, ¿verdad? Solo nosotros imaginarlo ahora, y pensemos y veámoslo, transportémonos en el tiempo estando ahí, estando en ese momento nosotros ahí y escuchar al Señor Jesucristo decir esta frase. Usted y yo nos quedaríamos como quedaron todos ahí, incrédulos, juzgando, prejuzgando, con la más grande de las incredulidades. ¿Por qué? Porque usted dice: ¿cómo va a decir sal fuera? Está muerto. Lo muerto, muerto está. Mas sin embargo, obedeció. Lo muerto tuvo que obedecer a la voz y autoridad de Dios. Ya eran huesos secos, no era una reciente muerte, tenía 4 días, ya olía, ya la naturaleza humana
en descomposición, estaba haciendo lo suyo, ¿verdad? De un cuerpo casi que a las 3 horas, 4 horas, cuando mucho, ya empieza a despedir, a fluirle líquidos. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo no tiene ninguna función, ya todo está ahí esperando simplemente desaparecer, deshacerse, cumplir la función natural en lo que se refiere al proceso de descomposición. Era dolor de años, ahí habían sueños enterrados, tal vez era el hermano de ellas que como varón de la casa, proveedor de la casa, y ellas estaban ya viéndose que quedaban solas, 3 mujeres solas, el dolor de ver a ese amado y sabiendo que, como una de ellas mismas dice, Señor, si hubieras llegado antes. Pero eso es normal en nosotros, que nosotros podemos decir muchas veces, ay, es que si hubiera hecho esto, ay, es que si hubiéramos ido antes al médico, ay, es que si hubiera yo clamado al Señor. Todo eso nosotros caemos en culparnos. El enemigo nos lleva a nosotros caer en eso, en dudar del Señor, de que el Señor no me escuchó, de que si el Señor hubiera intercedido antes, tal vez mi hijo hubiera enfermado, que si yo hubiera visitado al médico pero no tenía el dinero en el momento. Amados hermanos, pero todo eso es normal. Y era esa fe que ellas, a pesar de todo, tenían y sabían que aunque el Señor llegó tarde, ¿verdad? Pero ellas sabían a quién habían clamado, y usted y yo también, nosotros. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu que se movía sobre las aguas, era el espíritu del Señor. El poder y la autoridad estaban en él, sobre él. Él llegó y simplemente, sin gritar, sin hacer el más mínimo escándalo, sin poner en evidencia nada, simplemente él oró al Padre, dio gracias y dijo la palabra, soltó la palabra. Ese soplo de vida sobre ese valle seco, sobre ese valle de huesos secos, que a veces nosotros sabemos y le creemos la palabra del Señor, y usted dice, Señor, es que con solo una palabra tuya, Señor, yo voy a salir adelante porque yo creo en tu palabra. Que a pesar de las circunstancias que no estoy viendo, a pesar, Señor, de que tal vez mis sueños sean ahora, yo estoy enterrando mis sueños, pero sé que tú tienes el control, y guardamos esa esperanza porque confiamos en Él, en el dador de vida. Y los huesos se levantaron y el valle se volvió ejército. Aquí estamos también poniendo otra palabra del Señor cuando Él lleva al profeta Ezequiel al valle de los huesos secos, pero es lo mismo. El Señor da la orden al profeta, proclama, profetiza. Nosotros debemos de proclamar la palabra de Dios, profetizar sobre lo que usted crea que ya no tiene, sobre un hijo que usted dice, ya aquí solamente la mano de Dios. Bueno, profetice la palabra del Señor sobre sus hijos. Mis hijos son hombres y mujeres valientes, mis hijos son hombres y mujeres de Dios, mis hijos son santos. Todos estamos llamados a la santidad. Nosotros a veces creemos que porque no están en la iglesia, no están en nada. No, nuestros hijos son hijos de Dios, están bajo la promesa, y tenemos que creer en esa palabra, posesionarnos en la autoridad que el Señor nos ha dado y empezar a alabar al Señor, empezar a glorificar el nombre del Señor. Para el que lleva días en el túmulo, para el que mira su vida y solo ve huesos, para el que gritó a Dios y el cielo pareció cerrado. A veces nosotros oramos delante del Señor y no vemos nada. Vemos
esos cielos cerrados. Usted ve que pasan los días y usted en la misma oración, en la misma petición y no ve cambios. Mas sin embargo nosotros sabemos que el Señor nunca llega tarde. El tiempo que Él esperó era el tiempo que estaba predestinado para el milagro que Él iba a llevar a cabo de devolverle la vida, de que glorificaran el nombre del Padre, para que fueran testigos del poder y la autoridad que estaba sobre Él, de quién era Él, que Él era el Señor, el Salvador, el dador de vida. Y nosotros tenemos que entender, amados hermanos, eso, de que Dios nunca llega tarde. Dios siempre tiene un tiempo preciso y oportuno para llegar. Tiene un tiempo preciso y oportuno para dar la respuesta a nuestras peticiones. Y el Señor siempre, siempre cumple. Su palabra siempre se cumple, amadas hermanas. Debemos nosotros de permanecer creyendo en la palabra de Dios. Que Dios nunca se ha olvidado de ti ni de mí. Que el Señor nunca se ha olvidado de la palabra que se ha dado a favor de tu familia, a favor de tus hijos, de la palabra que a usted le hayan dado. Usted apropiese de esa palabra y manténgase. Señor, recuerda que me dijiste, Señor, recuerda que me dijiste que mis hijos serán una generación bendecida. Señor, tu palabra dice que mis hijos son como árboles plantados. Y usted declara esas palabras con raíces profundas junto al río, que es la palabra de Dios, el agua viva, esa agua que fluye de la fuente que es del Padre Eterno. Dios está soplando vida hoy sobre cada uno de esos huesos secos. Si usted y yo tenemos en nuestro corazón ese dolor de ver que tal vez usted dice, yo necesito de verdad, Señor, una intervención tuya, Señor. A mi hijo solo lo salva un milagro tuyo. Bueno, pues espere ese milagro del Señor. Espere usted ese milagro del tiempo de Dios, porque Dios está soplando vida y vida en abundante. El soplo de vida sobre cada uno de nosotros, el soplo de vida sobre usted, sobre mí. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde la restauró a usted el Señor? ¿De dónde? Escuché una frase que a veces yo misma la he dicho y el Señor en su infinita misericordia me enseña y nos enseña que a veces nosotros decimos, mis hijos son buenos, pues por pura suerte. No, perdón, pero no es la suerte. Nuestros hijos son buenos porque usted y yo, en el temor de Dios, hemos sido buenas madres. Nuestros hijos son buenos porque en la misericordia de Dios Él los ha guardado y Él ha escuchado nuestras oraciones. Porque usted y yo como madres siempre hemos permanecido y permanecemos orando por cada uno de ellos. Y Dios siempre escucha nuestras oraciones. Él siempre llega a tiempo, recuérdelo. El Señor nunca, nunca llega tarde y nunca se va a olvidar de ti, ni se ha olvidado de mí tampoco, ni lo hará, no se va a olvidar. Ahora mismo el soplo de vida está sobre usted, su casa, su familia. El soplo de vida, hoy donde estén sus hijos, usted envíe la palabra a donde estén sus hijos para que el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu de Dios quien trae convicción de pecado y arrepentimiento, es el Espíritu de Dios que nos va a volver a traer a Él con amor. Y usted y yo, en el amor humano de nosotros, de nuestro corazón como madres, oramos delante del Padre, oramos delante de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu del Señor empieza a moverse y el soplo del Espíritu empieza a llegar a ellos, a revivir esos huesos secos, a revivir esa vida que estaba tal vez ahí seca, apagada, y empieza a resurgir, a florecer. Usted empieza a ver cambios en su familia, usted empieza a ver cambios en su casa. Declarando en voz alta, debemos de declarar que lo que estaba muerto aún en usted misma hoy recobra vida, que lo que estaba muerto en sus hijos hoy recobra vida, y
y usted lo declara, usted lo cree. ¿Por qué? Porque el Señor siempre, Él siempre va a estar ahí. El Señor siempre va a escuchar nuestras peticiones, mamá. Siempre el Señor llega en el preciso momento oportuno para venir y cumplir su palabra. ¿Para qué? Para que usted dé testimonio vivo de lo que es la eficacia de la oración de una madre, de lo que es la eficacia de una madre de rodillas clamándole al Señor de noche y de día. Dice la palabra del Señor, sin cesar, debemos que permanecer orando. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Y es lo que usted y yo debemos de estar constantemente, con el Jesús en la boca. Jesús, a ti te rindo mi familia. Jesús, a ti te rindo mi casa. Tú eres el dueño de mi casa. Tú eres el salvador de mi vida y el salvador de cada uno de mis hijos. Y el salvador que viene y pone sello a través del Espíritu Santo a esta generación que hoy está siendo marcada por el Señor, que hoy está siendo transformada, y usted está siendo utilizada por el Señor, ese instrumento para levantar esa oración a favor de su generación, a favor de su descendencia, de hijos, de nietos, de sobrinos. Pero nosotros debemos de permanecer y no permitir que venga el enemigo con dudas. Viste, oraste y no pasó nada. No, calle usted esa voz. Cuando el Señor llegó, Él se paró frente a la tumba y que Él no entró. A veces nosotros nos metemos más en decirle al Señor el problema que decirle el problema al Dios que usted y yo tenemos. El Señor llamó y le dio la orden: Lázaro, sal fuera. Nosotros debemos de salir nuestra mente de todo pensamiento y de rendir los pensamientos al Señor, para que nuestros pensamientos se sujeten a la voz y a la autoridad de Dios. Y usted a callar toda duda, todo aquello que el enemigo quiera venir a ponerle. No, ya no pudiste, ya no tienes fuerzas, ya no ora como antes, no, todo eso son mentiras del diablo, mentiras. ¿Por qué? Porque él empieza, si usted le da cabida a la mente, él empieza a trabajar en su mente, y usted empieza, miren, nosotros somos así, prestos para escuchar. Lo que menos escuchamos es la voz de Dios. Lo que menos vemos es el mover de la angelical del Señor en nuestra casa. No, pasamos viendo fantasmas y pasamos viendo cosas que no debiéramos, cuando es ver la mano de Dios moverse, cuando es ver el milagro de la vida diario. Usted y yo tenemos la bendición de que podemos orar, que el Señor nos ha dado su palabra para usted y yo posesionarnos, para hacer mover y abrir las puertas del cielo a favor nuestro, para clamar las bendiciones, todas las bendiciones que Dios tiene, y declarar nuevamente todo lo que estaba muerto en mi vida, todo lo que estaba muerto en la vida de mis hijos, todo lo que estaba muerto en mi casa, todo ambiente de muerte, todo ambiente de intimidación, de oscuridad, se va. Porque en mi casa reina la luz, porque en mi casa reina el Señor, porque yo soy el instrumento, yo soy esa lámpara encendida que el Señor ha puesto en mi casa. Y usted y yo, usted es esa lámpara en su casa, mamá. Usted es esa columna que mantiene a su familia unida en el Señor, que mantiene la gracia, el favor y la misericordia, los ojos misericordiosos puestos a favor de su casa, a favor de su familia. Y vamos a orar, y usted le va a pedir al Señor en este momento, y le va a entregar todo dolor, todo aquello que a usted en este momento le aqueja, que usted dice: Señor, yo de aquí no me levanto. Señor, mi hijo solo lo levantas tú. Bueno, sí, declárelo, Señor. Ahí te lo entrego, Padre eterno. Te entrego a mi hijo, te entrego a mis hijos, a mi familia, a mi casa, mis finanzas, trabajos de mis hijos, las finanzas de sus hijos. Entrégueselas al Señor, que Él es el que va a dar sabiduría, inteligencia, para que ellos cada día vayan creciendo, para que cada día ellos vayan forjándose un futuro, y es un futuro mejor tanto para ellos como para usted. Y eso es una palabra verídica
Si usted bendice a sus hijos, Dios los bendice y ellos la van a bendecir a usted. ¿Por qué? Porque Dios bendice, mamá. Y cuando Dios bendice, bendice a montones. El Señor no bendice a poquitos, no, Él bendice grandemente. La multiplicación del Señor es al 100 por 1. La multiplicación del Señor, aún cuando usted a veces abre la alacena y usted dice, Señor, necesito un milagro tuyo. Y el Señor va a ponerle las personas idóneas para que lleguen a su casa, para que el Señor les ponga en el corazón de ellos y lleguen y empiecen a llegar las bendiciones para usted y para su familia. Pero usted tiene que permanecer orando, tiene que permanecer creyendo en la palabra de Dios, en todas y cada una de las promesas, aún cuando usted cree que no ve nada. Mas si nosotros vemos con nuestros ojos lo que Dios dice, no lo que el enemigo dice, sino lo que dice la palabra del Señor, entonces usted y yo empezaremos a ver diferente, a caminar sobre las circunstancias, no en las circunstancias, sino sobre las circunstancias. Y hoy, Padre, te doy gracias, Señor. Y yo declaro nuevamente, Señor, esta palabra, que lo que estaba muerto en mí, Señor, hoy vive. Que lo que estaba muerto, Señor, en cada uno de mis hijos, hoy vive. Porque el soplo de vida del Espíritu Santo está sobre cada uno de ellos. Y hoy soplo también, Señor, el aliento del Espíritu de Dios y lo declaro sobre todas y cada una de esas mujeres, Señor, que creen que en ellas tal vez ya no tienen nada más que dar, pero tú llegas, Señor, nuevamente y soplas vida en ellas, Señor, porque tienes mucho para cada una de ellas, porque tienes mucho trabajo para nosotras como madres, para levantar, Señor, y fortalecer en oración a una generación, Padre bueno, que el enemigo quiere venir y abatir y destruir, mas tú eres más grande y poderoso, Señor, porque mayor es el que está en mí, mayor es el que está en usted, mamá, que el que está fuera en el mundo engañando a sus hijos. Y el poder de la oración tiene respuesta y tiene restauración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes.